mira, toca, siente y mueve. Mira tu nueva zona, siéntela, tócala y muévela. Es cuando empezamos a tener la propiocepción perineal. Dile propiocepción, dile reconexión. Pero no podemos recuperar una disfunción urogenital si no hay esa conexión o no hay esa propiocepción con el mira, toca, siente, mueve. Gracias. Bienvenido a ese primer capítulo del podcast Humanizando la Fisioterapia. En esta sesión hablaremos sobre el abordaje pélvico en el embarazo. Te voy a decir una cosa, yo tuve una paciente posparto que era fisioterapeuta, que ya estaba grande, tenía 35 años. Ella planeó su embarazo y dijo, yo quiero un parto humanizado, buscó una ginecóloga que le dijo, sí, yo hago tu parto humanizado. Habían planeado todo y ella está pues muy indignada, se sentía traicionada porque en el momento del parto dice, para ella yo tardé. Pero yo no entiendo, porque yo empezaba con las contracciones y ella, cuando mi esposo salió a la recepción a hacer un trámite y yo estaba sola y vulnerable, me indujo con misoprostol. Entonces, no pude tener el parto natural que yo quería, me tuvieron que hacer una cesárea y yo estaba tan enojada porque yo dije, claro, me han robado el parto. Exacto, sí. Tú tomaste una decisión por mí cuando debíamos quedar en otra cosa. Por marketing me vendiste un parto humanizado y esto de humanizado no tuvo nada. Entonces, creo que el tema del adjetivo, ¿no? Humanización, humanizado, lo están usando con fines de marketing, como para decir, ven, yo sí te voy a tratar bien. Más que humanizado, yo quiero que sea un parto respetado. Respetado, claro. Pero es que de origen debería ser respetado. Creo que la forma en la que el término humanizado, es que el parto es humano. Claro, pero es que estamos deshumanizados. Entonces deberíamos pasar a humanizado, luego a respetado, y ojalá que un día dejemos atrás la necesidad de tener que decir humanizado porque ya es algo intrínseco, ¿no? En Europa, pues bueno, la mujer sí que tiene tendencia a cuidar mucho su embarazo, ahora la tendencia es pues, a tener ese parto respetado, incluso la mujer llega a su momento de parto con un plan de parto. ¿Vale? O sea, no es como antes que, bueno, llegaban allí, les llegaba la comadrona, les ponían la oxitocina y venga, va, todo era como muy metódico, ¿no? Siguen hospitales que se siguen haciendo así, pero cada vez más la tendencia es a que haya un parto, pues bueno, lo más natural posible, y sí que la mujer se está empezando a centrar en ese momento para que se le respete su decisión de cómo quiere parir, ¿no? Y entonces le llaman eso, le llaman el plan de parto. El plan de parto en el cual ella elige lo que quiere en ese momento. Evidentemente que luego pues, puede cambiar en función de que el parto, pues bueno, sea un parto que sea cualquier cosa se complica y tiene que intervenirse, ¿no? Entonces tu trabajo es dar ese acompañamiento, ¿no? Digamos, en esta etapa previa, durante y en un posparto. Sí, o sea, yo normalmente cuando trabajo con mujeres embarazadas, a mí, yo siempre digo, más que trabajar con mujeres embarazadas, me gusta trabajar lo que sería la preparación a esa mujer, a esa evolución que va a hacer durante su periodo gestacional y a esos cambios que ella o que su cuerpo van a realizar durante el momento de la gestación. Las mujeres tenéis esa naturaleza propia para estar preparadas para el parto. El problema es luego, claro, toda la epigenética que hay, pero el gran problema muchas veces es de la falta de educación o de conocimiento del posparto. Entonces, yo, aparte de la educación y el tratamiento que le hago a la mujer embarazada y el acompañamiento, siempre me gusta mucho educarla sobre lo que puede pasarle a posteriori, ¿no? Porque yo siempre digo, el embarazo es algo fisiológico, el parto es algo muy fisiológico, pero el posparto hoy día es el gran desconocimiento, ¿no? Es cuando la mujer sufre muchas disfunciones. Yo siempre digo, el parto te puede dejar souvenirs, ¿no? Te deja un pack de souvenirs, como puede ser una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, una disfunción sexual, y tú tienes que saber que puede pasarte. Entonces, a veces, incluso la mujer ahí se siente mal. ¿Por qué? Porque
se magnifica y se vive tanto en un mundo de unicornio, de que todo tiene que ser maravilloso, que cuando la mujer se encuentra en el posparto cansada, que se orina, que le duele la relación sexual, que no se encuentra como mujer ella, se pierde. Entonces cuando aparece la depresión posparto, la frustración, el hecho de que tengo que estar contenta porque tengo un hijo, pero me siento triste, me siento cansada, me siento agotada. Mi pareja quiere tener una relación sexual, pero yo no quiero porque no me apetece y me duele. Entonces ahí hay un tridente que se tendría que trabajar mucho durante el embarazo, ¿no? De todo lo que es el enseñar a esa mujer que todo eso se trata, que todo eso se tiene que hablar, que todo eso se puede minimizar y como mínimo eso, que lo sepa. Sino ¿qué pasa? Que el embarazo, todo es bucólico, va a ser maravilloso, el parto va a ser maravilloso y luego el posparto aún va a ser más maravilloso porque todo es... Y a veces les digo, ojo, sí, es maravilloso, pero también hoy día suceden cosas que luego vas a estar cansada, no vas a dormir, vas a tener a lo mejor mastitis, vas a tener incontinencias, que no pasa nada. No le tenemos que echar miedo, al contrario, pero sí que lo sepa. Entonces, la educación desde que se queda embarazada esa mujer a todos esos cambios que van a suceder durante los 9 meses de gestación, incluso su proceso de dilatación. Nosotros en nuestra clínica hacemos como una pequeña formación así, no es una formación, son como unas charlas en las cuales llamamos, es lo que incluso trabajamos con la pareja. Incluso se llama implicados, ¿no? Como un juego de palabras, porque implica a dos, implicados al padre y a la madre, para que sea el padre, incluso para educar al padre a que en el momento de esa dilatación o en esa fase de periparto o en el posparto sepa cómo ayudar a su pareja, ¿vale? Porque el embarazo evidentemente que lo va a llevar la madre, el parto lo va a sufrir o lo va a hacer la madre, pero el puntal fuerte ahí es la pareja. Y muchas veces, como hombre, pues claro, te encuentras perdido porque no sabes qué hacer, porque dices, ahora tengo aquí mi mujer que llora, que está cansada. Entonces, esa educación de esa situación que debido quizás también un poco a ese estrés social que vivimos hoy día, pues la mujer se encuentra perdida, el hombre nos encontramos perdido y el niño está ahí llorando. Y entonces, ¿qué dices? ¿Qué hacemos, no? Entonces es muy importante eso, que la mujer sepa, que sea educada a la realidad de ese embarazo, de ese parto y de ese posparto. Fíjate que me parece muy interesante que no te enfocaste en técnica, ¿no? Sino pero un contexto. O sea, es hablar de la maternidad, que actualmente estamos en un extremo, o estamos en la romantización o en la patologización. Totalmente. ¿No? O te patologizo como mujer embarazada y entonces tienes miedo y te aíslas. Totalmente. Y está toda esta serie de temores y presiones. Totalmente. O la romantización, ¿no? Entonces el punto intermedio es la educación a través de la salutogénesis, ¿no? En este caso. Justo, estoy contigo, lo has clavado. Porque me ha encantado lo que has dicho y es totalmente cierto, porque creo que el miedo procede del desconocimiento. Yo siempre digo a la mujer, a las primíparas, ¿no? Que las ves que ya entran en el 8º, 9º mes y se les crea aquella ansiedad de se acerca el parto, ¿cómo va a ser? Y yo siempre les digo, mira, esto es como cuando ¿te han operado a ti alguna vez? ¿Has entrado a algún quirófano? Pues es lo mismo. Tú no sabes cómo va tu cuerpo a reaccionar. O es lo mismo que cuando tú pues coges un avión por primera vez. Entonces, toda la primera vez, ese desconocimiento provoca un miedo. Pero si tú intentas educar y explicar, pues mira, lo bueno y lo malo, o sea, pero sin echar miedo. O sea, y no es ni bueno ni malo, es, pues puede pasar esto, pero puede pasar esto. Pero que sepas que hay una solución para todo. Porque claro, hay mujeres que dicen, es que yo quiero un parto natural y en casa, y acuático. Vale, genial, muy bien. Pero bueno, o sea, que sepas que si se complica, pues a lo mejor tendrás que ir al hospital. Vale, pues que no sea tan obtuso todo, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, que sea esa no es extremo en lo que decías tú, ni el romanticismo de todo va a ser maravilloso, ni que la mujer embarazada es totalmente un proceso patológico, medicalizado y hospitalizado, ¿no? Ese término medio. Y justo tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque desde el inicio lo dijiste,
a ver, yo vengo de un contexto europeo muy particular, estoy en España, tal, va a depender de, digamos, como el nivel socioeconómico, el acceso a diferentes posibilidades, servicios, ¿no? Y eso también va a limitar o va a favorecer el acceso a la educación, ¿no? A ver, lo que está claro es que es un poco lo que todos los padres de la ginecología, Michelle Oden, Ina May Gaskin, todos estos personajes pues que ya llevan unos años de evolución hablando del momento del parto, ¿no? Que el parto es algo fisiológico. O sea, los animales paren solos y paren. Evidentemente que, claro, hay un riesgo. Tú vas a según es qué países y ves que, por ejemplo, en África, pues las mujeres cuando van a parir buscan un momento de introspección y se apartan de la tribu para ir a parir solas, ellas, con ellas mismas, ¿no? Entonces, el parto, yo creo, claro, yo no lo sé, yo no he parido nunca, evidentemente, pero yo hablo de lo que me han transmitido y de los años de experiencia que llevo, por suerte, trabajando con las mujeres, que para mí ha sido un regalo de vida y en los cuales ellas me han transmitido sus sensaciones y para mí ha sido un regalo, ¿no? Porque es una información muy bonita. Entonces, creo que es ese momento de introspección, pero la mujer está en sí preparada para parir sola, pero ¿qué ocurre? Pues eso, que no somos conscientes a veces de lo que la epigenética altera esa fisiología, ¿vale? Porque lo que está alterando hoy día muchas veces ese parto o ese momento que todo el mundo a veces le tiene ese respeto, ese miedo, es justamente eso, el estrés que llevamos al alrededor. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa mujer tiene que estar trabajando hasta el día antes de parir, porque esa mujer quiere tener todo el nido preparado para ese momento y la habitación pintada de color rosa o azul con la canastilla hecha y si voy a llegar y si no voy a llegar. Entonces, y eso lo ves clarísimo cuando estás trabajando con mujeres embarazadas, que la mujer que llega con un conocimiento desde la calma y desde la conexión entre su cerebro, su bebé, su periné y su integración y su educación, paren con mucha más facilidad que la que no. Y además, empíricamente te lo puedo decir porque, ya te digo, en nuestra clínica, pues hace como unos 5 o 6 años que empecemos con estas clases de preparación al parto, en las cuales añadimos, pues una vez antes de que paran, una semana antes, añadimos un día, como unas charlas con la pareja, invitamos a las parejas que vengan y hacemos como unas mesas redondas en las cuales pues empoderamos a la mujer a ese momento del parto, pero también empoderamos al hombre. O sea, y evidentemente que el parto es algo puramente femenino, pero no olvidemos también que el momento de ese momento del parto y del posparto, sobre todo en el posparto, la presencia del hombre y la educación del hombre tiene también que ser algo muy importante, porque luego te viene la mujer eso diciendo, es que mi marido no me entiende, es que yo claro ahora, y el hombre te viene diciendo, es que mi mujer ya no es la que era, porque tampoco... Entonces ahí se crea un conflicto, pero yo que a veces cuando trabajo en el posparto a la mujer, digo, a ver, tú no venías por una episiotomía, por un dolor, y acabamos haciendo aquí una terapia psicológica, claro, familiar, de pareja, ¿no? Hacemos una terapia familiar, ¿no? Pero el paciente, a eso ya, luego cuando se van y les calmas y les explicas, a ver, no sufráis, lo que os está pasando es normal. Entonces, claro, mira, le dices al hombre, se lo explicas, mira, hace esto, a la mujer, hace esto. Y se van calmados y se van relajados, incluso el bebé se va más relajado porque el entorno de ese posparto es de desconocimiento. Yo siempre digo, la mujer pare, le dan al bebé, pero claro, dicen, ¿dónde está el manual de instrucciones de esto? Sí. O sea, ¿dónde lo paro cuando llora? ¿No? Entonces, se tiene que educar, es educar desde la sanación, desde la normalidad, desde no miedo, desde la naturalidad. Evidentemente a veces desde el respeto, porque claro, es una situación que ¿a qué tiene miedo una mujer cuando pare? Pues yo creo que lo que más es a que sufra el bebé, a que no salga sano, al dolor. Hay mucha mujer que tiene pánico al dolor. Claro, y hablemos de eso. Me parece muy interesante hablar de dolor porque, a ver, claramente aquí que intervienen las creencias, el contexto, las redes de apoyo, lo que saben o no saben de esto, experiencias previas que han tenido. Entonces, claro, esto también es parte de esa misma educación, ¿no? Totalmente. Y a mí me gustaría que profundizáramos en 2 líneas, ¿no? Uh-huh. Una es
Tú que has tenido la experiencia y la oportunidad de estar en diferentes latitudes, ¿no? En diferentes países, conviviendo con fisios que se dedican a esta área también pélvica y en embarazo, ¿qué diferencias culturales ves respecto a la percepción de la mujer embarazada, el trato, ¿sabes? La creencia respecto al embarazo, cómo lo llevan en diferentes zonas del mundo? Claro. Sí, evidentemente que cuando te mueves un poco, o sea, cuando viajas, pues yo siempre intento, pues, aunque sea un viaje cultural, de placer, yo, pues bueno, intento preguntar a veces, ¿no? Oye, aquí ¿cómo son los partos? ¿Y qué hacéis? ¿Y qué no hacéis? Y sí que es verdad que en Europa es como muy común, ¿no? O sea, es todo como muy común. Quizás, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países que están un poco como más educados a ese momento, incluso respetan más. Hay países que a lo mejor que no tanto, pero donde se nota más el contraste es justamente en cuando sales de Europa. Que fui a la zona de Puebla a dar un curso de embarazo. Me impactó mucho porque habían pacientes que venían y claro, ellas decían, pero no, pero ¿por qué me tengo yo que quejar en el posparto? Pues bueno, si me duele, me aguanto. Y en Europa es, no, pues si te duele, haz esto. Es como una hiperprotección, ¿no? O en Asia, ¿no? Que también la forma de parir pues es totalmente diferente. O en África, que te vas ya incluso a escenas mucho más arcaicas. Entonces, yo creo que sí, que hay una gran diferencia en el contexto social de cómo está ese parto. Por ejemplo, yo que sé, pues supongo que Estados Unidos no lo conozco tanto, pero supongo que también será lo mismo. Creo que, no lo sé, pero creo que a lo mejor Estados Unidos pues, también será un exceso de medicalización y del parto. Y bueno, la mujer, pues, y si no has parido a la 39, pues ya te programó la cesárea y venga, va, porque... Y no, o por ejemplo, incluso, si no recuerdo mal, Brasil tenía una de las tasas más altas de cesáreas programadas. Y dices, es Sudamérica. Claro, ¿por qué? Bueno, ahí también entra un poco la parte económica. El médico a veces cobra más por una cesárea que por un parto natural. Hay varios factores, ¿no? que pueden influenciar, pero sí que es verdad que cada país tiene un contexto diferente, pero entraríamos un poco en el mismo discurso que os he dicho antes. Yo creo que no tenemos que caer en los extremos, ni en ir puramente a hacer una cesárea ya programada y sistémica, ni ir justamente pues, al parto completamente pues, bueno, en la calle, ¿no? Yo creo que evidentemente que es mucho más natural pues, ese parto fisiológico, pero sobre todo ante ese contexto social. Claro, o sea, es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Sí, un poco lo que hablamos de la violencia obstétrica. Sí, o sea, es eso, es justamente claro, y que es un término que a ver, que está ahí, está en la calle, y que es violencia obstétrica. Claro, pero ¿estás de acuerdo que para llegar a una violencia obstétrica también debe haber antecedentes? En muchos casos, más bien, hay antecedentes de una violencia ginecológica. Entonces, sí. Pasaste por una violencia ginecológica y luego entras en el periodo de embarazo y te expones a violencia ginecológica. Claro. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel como fisioterapeutas? ¿Ya? O sea, ¿qué tanta incidencia tenemos al momento de recibir una mujer embarazada en consulta, sabiendo todo esto de este contexto sociocultural, ya al atender? Porque creo que nosotros podemos hacer mucho ahí tomando en cuenta que hay todos estos antecedentes. O sea, yo pienso, hay de dos. O eres un agente de cambio que le va a proporcionar un espacio seguro, que le va a decir, mira, aquí podemos hacerlo diferente y podemos resignificar todo esto que ha sucedido y puedes sanar, ¿no? Y podemos juntos encontrar herramientas para que te vayas empoderando. O la otra, generar daño. Entonces, claro, ¿de cuál de los vamos a hacer, no? O sea, que es una cuestión de tomar una decisión. Sí. ¿No? Yo creo que aquí es... igual que estamos hablando de un parto humanizado, añadiríamos una fisioterapia humanizada. Claro. Entonces, en el mismo contexto que una medicina humanizada. O sea, yo creo que en global nos estamos socialmente deshumanizando en todos los aspectos. En la parte de la fisioterapia, en la parte de la medicina, en la parte de la convivencia. Cada vez vamos más, cada uno... pues así, como por la calle, sin mirar a la gente cuando hablas. Sin escuchar, ¿no? Entonces, sin observar. Ahí está. Entonces yo creo que una de las funciones del fisioterapeuta
en el mundo de la ginecología, de la obstetricia, del perineo o de la rodilla, me da igual. Es justamente que estamos perdiendo esa etapa del escuchar, del humanizar ese momento de nuestro trabajo físico. Nosotros somos terapeutas físicos, evidentemente, y nos basamos en un trabajo físico, pero es que es igual que los médicos. O sea, antes los médicos, pues bueno, el médico exploraba al paciente, le dolía la barriga y le tocaba la barriga y utilizaba sus manos para hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico clínico. Y cada vez más vemos que los médicos tiran más de las pruebas complementarias porque pierden su capacidad palpatoria. Entonces nosotros, por suerte no, porque nuestra habilidad muchas veces es la mano, pero fíjate que también incluso estamos perdiendo muchas veces ahora la habilidad palpatoria porque estamos cayendo mucho en la parte más de la electromedicina. Ahora parece que, pues bueno, vamos a una tendencia más de máquinas, más de terapias invasivas, que funcionan muy bien, pero estamos perdiendo esa parte de humanizar el momento, sobre todo tanto del abordaje como el de la historia clínica. O sea, yo siempre digo que el tratamiento de una mujer embarazada o el tratamiento de una persona empieza cuando lo recibes en la consulta. Vamos ahí, ¿no? Vamos. Entonces, hablemos de este proceso en el que una mujer embarazada o en un posparto llega a tu consulta, ¿no? ¿Qué es lo que, como oficios, podríamos hacer? ¿Qué herramientas deberíamos utilizar? ¿Cómo hacer esta evaluación respetuosa? Mira, en una mujer embarazada, yo te digo un poco lo que hacemos nosotros en nuestra clínica, ¿eh? Que puede haber gente que se puede reír, pero bueno, es lo que a mí me funciona y creo que incluso, ya te digo, si escuchamos a Michel Oden, que es uno de los personajes potentes que habla del momento del parto, de ese parto respetado y tal, nosotros en nuestra clínica lo primero que hacemos es cómo se recibe a esa mujer embarazada. Y ya te digo, incluso no solo una embarazada, a cualquier persona, ¿no? Tienes que crear un ambiente en tu clínica. O sea, un ambiente, y eso va desde el color, la luz, la olor, la música. Y sobre todo en el mundo de la embarazada aún más, ¿eh? Claro, si tú trabajas con deportistas, pues te dirán, oye, pues a mí no me hace falta una vela aquí en la mesa. Estás durmiendo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, estamos hablando porque somos fisioterapeutas de suelo pélvico, de embarazo, y tenemos que crear un ámbito puramente parasimpático, que es justamente donde domina el embarazo, ¿vale? Entonces tenemos que crear un ambiente de calma, de paz, porque si no, ¿qué pasa? Que esa persona va a venir con el miedo, lo que decíamos, y empieza ahí. Empieza en la recepción. O sea, en la recepción, incluso en la secretaria o la persona que esté en la recepción de cómo atiende, incluso podrías extrapolarlo a la llamada de teléfono. Oye, mira, perdona, soy fulanita de tal y estoy embarazada. Nosotros, por ejemplo, nuestra secretaria, pues, oye, vale, ¿de cuántos meses estás? ¿Y cómo te encuentras? ¿Y qué necesitas? Una atención personalizada. Y cuando esa persona llega a la clínica, si queremos que empiece a entrar en un estado parasimpático, por ejemplo, nosotros nunca falta una música de calma, un ambiente de música de calma, una luz tenue, una temperatura ni fría ni de excesiva calor, un olor. Por ejemplo, yo tengo una manía de cuando trato a una mujer embarazada, pues utilizar aceites esenciales en mis manos. Aunque le esté tocando el pie, da igual. Utilizas un aceite esencial de lavanda. Que ya te digo que a lo mejor hay gente que escucha esto y dirá, este está un poco, se le ha ido de la olla, ¿no? Pero es que creo que no podemos perder esa función. No podemos ir, estás embarazada, bien, pim, pam, pum, que te muevo la barriga, va, y esto, y hace este ejercicio, y mueve, y... calma. Calma. Escucha, ¿no? Que mencionaba, es súper importante, o sea, la observación, la escucha, el pedir permiso. No es te voy a hacer eso. El respeto. ¿Me permites? El respeto. ¿No? A mí me llama mucho esta atención que tú decías, es que no a todas las personas les gusta que las toques, y muchas mujeres embarazadas no les va a gustar que solo llegues a tocarles. Muchas mujeres embarazadas te dicen, por favor, no me toques el útero. Claro. ¿Por qué? O porque no les gusta, o porque tienen miedo. Porque es su bebé. Entonces, tú no puedes ir a tocar una barriga de una mujer embarazada sin mirar a la cara, mirar a los ojos y llamarla por su nombre y decirle, Cristina, ¿me das permiso que toque tu bebé?
Y si ella, con tus ojos, ves que te dice que sí, lo haces. Al mínimo ápice que tú veas que esa mujer se piensa la respuesta, no lo hagas. Es un no. Es un no. Son las normas del consentimiento. Es un no. Entonces, y eso se palpa, se huele. ¿Vale? Entonces la mujer te dice, no. Y si, o otro te dice, sí, va, venga, hazlo. Pues no, hoy te voy a tratar el pie. Claro. A ver, si nos informamos ya podemos decir, mira, es que está la violencia ginecológica y obstétrica y hay violencia psicológica y sexual y física y sabemos que un alto porcentaje de mujeres ha sufrido abuso, pero por parte de sus parejas. Y está súper normalizado. Y aún hoy en día hay gente que cree que cómo es posible. O sea, la violación entre parejas no se da, ¿no? Pues es lo más común, ¿sabes? Entonces, fíjate que he tenido estos casos en los que llegan a consulta y ya sea una paciente posparto, ¿no? Que tenía planificado un parto de cierta forma y que está consciente de que sufrió violencia obstétrica. Y entonces si ella me lo cuenta, pero porque yo pregunto, oye, ¿cómo fue tu embarazo? Claro. ¿Cómo fue tu parto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal tu recuperación? Y tal, como una forma muy tranquila, ¿no? Entonces, en la misma consulta ha salido, pues, fíjate que yo estoy consciente que yo sufrí violencia obstétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía pactado con mi ginecóloga que el proceso iba a ser de una forma y a la mera hora, sin mi consentimiento, realicé un procedimiento cuando estaba sola, cuando estaba vulnerable, cuando mi pareja no estaba ahí y me siento traicionada, siento como que me lo robaron, ¿no? Y estoy en un proceso... Me han robado el parto, exacto. Estoy en un proceso de recuperación. Sí. Entonces, ahí yo dije... Yo no voy a hacer un tacto vaginal nomás porque sí, ¿sí me explico? Porque hablando con ella me decía, es que a mí los tactos vaginales me recuerdan a ese momento de la dilatación cuando venían y me hacían tactos y me hacían tactos y es súper traumático. Entonces dices, no vamos a hacer eso, ¿no? O sea, yo lo que he hecho en ese caso es, vamos poco a poco, que me conozcas, tener otras, digamos, una progresión, como esta exposición graduada a decir, vamos a que tú vuelvas a ver tu periné, ¿no? Ve tu solo pélvico en un espejito, ¿no? Conecta tu cerebro con tu periné, con tu nuevo periné. Porque va a ser diferente. Exacto. O sea, fue antes del embarazo, durante el embarazo, totalmente. En un posparto. O sea, obsérvalo, tú y yo juntas vamos a revisar, ¿no? Y si ella empieza, por ejemplo, a volver a palpar, es como... Respiramos juntas, le digo, date cuenta que no está sucediendo otra vez. Yo te comparto este ejemplo porque tal vez en la enseñanza, digamos, tradicional, ¿no? Que te dicen, evalúa y vamos, técnicas intracavitarias. Espérate, eso no es lo prioritario, es ve a esta persona, acompáñala a que pueda regularse, no la retraumatices. ¿Cómo vas a hacer un abordaje respetuoso, progresivo, ya para que pueda volver a conectar con su ser? Con su ser y con su nueva zona de recepción de placer o sexual. Fíjate que esto es curioso porque, ya te digo, yo normalmente cuando trabajo en el posparto y viene una mujer, pues para lo mejor porque tiene un bebé con cólicos, siempre digo, que venga tu pareja. O vengo porque tengo una episotomía, que venga tu pareja. ¿Vale? Porque me gusta ver un poco cuál es esa posición que hay masculina y ese equilibrio que hay, ¿no? Y entonces, claro, yo lo primero que le digo es a esa mujer es que ahora tu periné ya no es tu periné. Ni incluso tu cerebro ahora, que estás dando lactancia, está impregnado por otra serie de hormonas y entonces tú ahora no eres la misma persona que eras antes. Eres otra persona porque antes eras una persona y ahora eres una persona mamá. Y eres una mamá, esposa. Pero es que eso no solo se le tiene que decir a la mujer. Ojo, cuidado. Se le tiene que educar al hombre. Por eso yo siempre le digo, trae a tu marido. No, es que a mi marido no le gusta ver. Y digo, no, trae a tu marido. Porque es el que te va a ayudar a reconectar tu cerebro con tu periné. Incluso, claro, y esta frase es una cosa, es un poco una frase a veces que los hombres aquí hacemos una posición un poco machista y lo tenemos que reconocer porque a mí me duele como hombre cuando escucho una pareja que están en posparto y el hombre viene con una posición como muy machista y dice, es que mi mujer ya no es la que era. Y yo siempre le digo, es que no es la que era, pero es que tú tampoco eras el que eras antes. Porque tú antes no eras padre y ahora eres padre. Y tu mujer antes no era madre y ahora es madre y encima ha sufrido el parto. Entonces, aquí ha cambiado el entorno familiar.
Y eso es lo que tenéis que volver a reconstruir. Y la mujer, cuando pare, tiene que volver a reconstruirse su papel de su identidad como persona, como mujer, y su identidad sobre su periné. Entonces, tiene, incluso con el hombre, lo que decimos, reconocer visualizando. O sea, es que el ver esa nueva, la mujer a veces incluso dice, no, yo no me quiero mirar esa zona. Y el hombre prostatectomizado a veces también dice, no, yo no me quiero mirar esa zona. No, conecta tu cerebro con tu periné, con ese chakra, ¿no? Con este primer chakra, con el otro. Entonces, si no hay esta conexión, luego no podemos reeducar una incontinencia urinaria, porque no hay. Esta zona la olvidamos. ¿Y estás de acuerdo que si nosotros hacemos una intervención invasiva, en vez de ayudarles a conectar, pues es más fácil que se desconecten, ¿no? Porque es como, oye, no quiero sentir eso, es muy doloroso. Hay gente que no le importa, claro, hay gente que te viene con una libertad y con cero dolor, con una naturalidad que a lo mejor no le importa. Pero estamos hablando específicamente de una persona que ha sufrido un trauma. Pero exacto, pero si esa mujer, lo que decíamos, te dice o tú ves que ha habido un sufrimiento, una violencia obstétrica, y que encima está con una lactancia que ya de por sí es un momento de bajón energético, tanto en lo físico como en lo emocional, y ella sabemos que se va a poder sentir invadida, no la trates de forma invasiva. Incluso yo a veces lo que hago es, le digo, espérate unos 15 días, hoy no te voy a tratar. Vete, tranquilízate, les mando unas pautas o estamos atentos vía WhatsApp, pero cálmate, porque hay gente que viene muy hundida energéticamente, muy dolida, y nuestra atención, lo que para nosotros es atención, puede ser agresión. Claro. Entonces, ¿cómo respetar el proceso de la persona? Exacto. ¿No? Y fíjate, hablando de este tema de violencia obstétrica, a una mujer que ha venido de una experiencia dolorosa, traumática, ¿y qué podría ser algo sanador? Yo creo que aquí lo más importante es saber qué es lo sanador. Claro. Y lo sanador de conectar este cerebro con este periné, yo creo que se basa en 4 palabras, que es el mira, toca, siente y mueve. Mira tu nueva zona, siéntela, tócala y muévela. Entonces, en esas 4 palabras es cuando empezamos a tener la propiocepción perineal. Dile propiocepción, dile reconexión. Pero no podemos recuperar una disfunción urogenital si no hay esa conexión o no hay esa propiocepción con el mira, toca, siente, mueve.